Hola chiquillos, acá el profesor Juan Barrera con la segunda parte de la guía resumen para la segunda prueba en el caso del curso de álgebra. Tenemos acá el ejercicio número 4, ejercicio donde tenemos dos funciones, donde una es una función lineal y la otra es una función cuadrática. Y son ejercicios donde generalmente nos van a tener que pedir cosas tanto por separado como elementos en común. Entonces, en este caso dice que las siguientes funciones permiten determinar la cantidad de artículos fabricados por dos grupos de trabajadores en una misma empresa. T corresponde al tiempo en días que se trabajó para producir los artículos, mientras A de T y B de T determinan la cantidad de artículos que produce cada grupo de trabajadores. Entonces, chiquillos, acá en este párrafo nos están dando la información de cuál variable es la dependiente y cuál es la independiente. En este caso ya sabemos que el tiempo es la variable independiente y la cantidad de artículos independiente del grupo es la variable dependiente. Entonces, información importante para trabajar. Entonces, la pregunta A nos dice, ¿cuántos artículos fabricará cada grupo de trabajadores en 18 días? O sea, nos están dando el valor de T. La pregunta A nos dicen que T es 18 y que hay que evaluarlo en cada función. Entonces, para el grupo 1, es evaluar la función en 18. Es decir, 4 por 18, y eso nos da 72 artículos. Y el grupo 2 es B de 18, y esto nos quedaría un cuarto. Oye, qué mal ahí. Nos queda un cuarto por 18 al cuadrado más 2 por 18. Y si calculamos eso respectivamente, nos da 117 artículos. Por lo tanto, el primer grupo o el grupo 1 producirá 72 artículos, o fabricará, que es lo mismo, en 18 días. El grupo 2 producirá 117 artículos en 18 días. Entonces, con eso ya tenemos contestada la pregunta A. La pregunta B nos dice, ¿cuántos días deberá trabajar el grupo 2 para fabricar 725 artículos? O sea, en este caso, nos están dando los artículos, que es nuestra variable dependiente. Por lo tanto, como es en el segundo grupo, nos están diciendo que B de T es 725. Es decir, nuestra función la vamos a igualar a 725. El objetivo de igualarla a 725 obviamente será buscar los valores posibles para T. Entonces, en este caso, chiquillos, ya sabemos que cuando queremos sacar el valor de T, X o de la variable independiente en función cuadrática, tenemos que igualar a 0. Entonces, esto nos queda un cuarto T cuadrado más 2T menos 725 igual a 0. Acá, chiquillos, por comodidad, el valor de A conviene trabajarlo como 0,25. Recuerden que un cuarto, si lo colocaré en la calculadora, es 0,25. Para este caso en particular, conviene mejor trabajarla así, es mucho más fácil, sobre todo para los que usan la calculadora que es más básica, donde es un poquito más engorroso trabajar con fracciones. Ahora, si quieren trabajarlo como fracción, no hay problema con eso. Reconocemos los tres valores. A es 0,25, B es 2, C es menos 725. Y esto lo reemplazamos en la fórmula para obtener nuestras raíces, los ceros de la función, otra forma de decir la intersección con el eje X, etcétera, etcétera. Entonces esto nos queda. Esta función es menos B
más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y empezamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos menos 2 más menos raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 0,25 por menos 725. Dividido 2 por 0,25. Entonces, si resolvemos lo que está al interior del paréntesis, eso nos da 700, perdón. Esto nos da 729 partido 0,5. Y acá nuestras dos raíces. T1 va a ser menos 2 más la raíz de 729 es 27. Y la T2 va a ser menos 2 menos 27 partido 0,5. Ya sabemos por regla de signo, chiquillos, que T2 no nos va a servir, porque arriba nos queda menos 29 y menos con más nos va a quedar menos y no podemos tener un tiempo negativo. Por lo tanto, T2 no lo calculamos. Y T1, finalmente, va a ser 50. Lo vamos a escribir acá mejor, para que no se pierda la idea. Por lo tanto, en este caso, el grupo 2 deberá trabajar 50 días para producir 725 artículos. Recuerden, chiquillos, en general, siempre cuando tienen que hacer algún cálculo, responden a una pregunta, no olviden escribir al final una línea con su definición propiamente tal, para que no se les olvide. Entonces, con esto contestamos ya la pregunta B. La pregunta C dice, ¿cuántos días deberán trabajar para que la cantidad de productos fabricados sea la misma en ambos grupos? ¿Cuántos productos se fabrican en estas condiciones? Entonces, chiquillos, esta pregunta es clave. La voy a destacar porque, en general, chiquillos, cuando les piden comparar dos grupos y en general les piden cuál es el punto, el mismo tiempo, generalmente estas funciones hablan de tiempo. No es la única variable que se ocupa, pero generalmente es la que más se utiliza. Y les piden cuándo se va, en qué momento ambos grupos producen lo mismo, hay que igualar las funciones. Ni siquiera lo dudan. Entonces acá, en la pregunta C, ustedes lo que les piden es ¿cuándo sus funciones van a ser iguales? ¿A qué tiempo? Entonces, en este caso, igualamos nuestras funciones. A de t era 4t, b de t era 1/4 de t cuadrado más 2t. Entonces, chiquillos, acá la idea es que si ya sabemos que uno de los dos lados tenemos un término al cuadrado, es que vamos a terminar calculando raíces. Entonces acá despejamos y acá podemos organizar a nuestro gusto. Como tenemos el t cuadrado positivo, este 4t lo vamos a pasar al lado derecho y nos va a quedar 0 es igual 1/4 t cuadrado más 2t menos 4t. Reducimos términos semejantes y esto nos queda 0 es igual 1/4 t cuadrado menos 2t. Entonces, chiquillos, acá da lo mismo si el 0 está a la izquierda o a la derecha, se mantiene la misma idea. Entonces ahora reconocemos nuestros valores, A es 0,25 nuevamente, B es menos 2 y C, en este caso, es 0. No hay término libre. Y ahora reemplazamos en nuestra función. Entonces tenemos T y es igual. Menos B nos quedaría menos 2 más menos b cuadrado menos 2 al cuadrado menos 4 por 0,25 por 0. Partido 2 por 0,25.
resolvemos lo que está dentro de la raíz, menos con menos nos queda más 2, más menos, raíz de 4, partido por 0,5. Y acá sacamos nuestras dos raíces. T1 va a ser 2 más raíz de 4 es 2, dividido 0,5, mientras que en el otro lado nos queda 2 menos 2, partido 0,5. T1, si resolvemos eso, nos da 8 y T2 nos da 0. Chiquillos, no se sorprendan si una de sus raíces es 0. Generalmente en situaciones como este ejemplo que hicimos, al inicio ambas funciones van a tener el mismo valor y después nosotros lo que andamos buscando es este valor. ¿Cuándo es el segundo momento donde se intersectan ambas funciones? Entonces, en este caso, la respuesta sería que al octavo día ambos grupos producen la misma cantidad de artículos. O al día 8, como quieran. Y además les decía cuántos artículos se producían. Entonces, chiquillos, acá, este paso, ustedes van a tomar el valor del 8 que obtuvieron acá y lo van a evaluar en sus funciones. Entonces van a decir A de 8, que es igual 4 por 8, 32, y van a decir B de 8. Chiquillos, la respuesta acá, sin tener que calcularla, les tiene que dar 32 igual. Porque se supone que es el punto, un punto, también esto es como otra forma de conocerlo, como punto de equilibrio. Entonces también les tiene que dar 32. De hecho, si calculan, 8 al cuadrado es 64, dividido 4 es 16, más 8 por 2, 16, 16 más 16 es 32. Por lo tanto, independiente del grupo, se producen 32 artículos. Después de 8 días, por supuesto. Entonces ahí tendrían contestado. Ojo con este tipo de ejercicios, chiquillos, en general, cuando hablamos esta famosa relación entre función lineal y función cuadrática, a esto nos referimos. Este es como un tipo de ejemplo clásico para desarrollar. Y la pregunta D dice, determina el rango de tiempo en que el grupo 1 tiene mayor producción que el grupo 2. Se recomienda graficar la función involucrada. En realidad, chiquillos, da lo mismo. Acá pueden no tener que graficarla. Pensemos que en términos de prueba, ustedes no tienen tiempo suficiente para darse el lujo de graficar, por mucho que tengan los puntos y todo lo demás. Entonces, con esto vamos a hacer un poco más práctico. Nosotros sabemos que el punto donde ambos grupos producen, este punto de equilibrio, cuando los dos grupos producen exactamente la misma cantidad de artículos, es cuando T es igual a 8. Si ustedes se acuerdan, esto ya lo hemos hecho en, por ejemplo, los ejercicios de la guía 2, también hay ejercicios así. ¿Cuándo un grupo produce más? ¿Cuándo un grupo, o hablando de otros términos, cuándo se gana más o menos, etcétera, etcétera? Entonces aquí lo que se hace desde el punto de equilibrio, nosotros evaluamos ambas funciones en un más menos 1. ¿Qué quiere decir? Que sus funciones las van a evaluar en 7 y las van a evaluar en 9. ¿Cuál es el objetivo de esto? Se supone que al evaluarla en 7, una de las dos grupos va a producir más que el otro. Y al evaluarla en 9 va a ser el otro. Se van a dar cuenta cuando hagamos el cálculo ahora. Entonces, si evaluamos nuestras funciones en 7, nos queda a de 7 es igual a 4 por 7, y eso nos da 28. B de 7 es igual a 1/4 por 7 al cuadrado más 2 por 7. Y esto nos da aproximadamente 26,25. Serían 26 artículos. Entonces, si se dan cuenta, acá, por ejemplo,
El mayor número lo tiene el primer grupo. Ahora, vamos a evaluar nuestras funciones en 9. Entonces, a de 9 va a ser igual a 4 por 9, eso nos da 36. Y si evaluamos nuestra función b en 9, es un cuarto por 9 al cuadrado más 2 por 9. Esto nos da 38,25, que para efectos de cálculo, como hablamos de artículos, serían 38. Pero el número es mayor. Por lo tanto, si esto lo ejemplificamos en una recta, tenemos acá el 8. El 8 es nuestro punto de equilibrio. Es decir, acá ambos grupos producen exactamente lo mismo. Antes del 8, es decir, desde 0 hasta el octavo día, el grupo que produce más es el grupo 1, que fue lo que calculamos aquí. Llegamos al octavo día, ambos grupos producen lo mismo, y después del día 9 en adelante, por decirlo de alguna manera, el grupo 2 es el que produce más, según lo que calculamos acá. En el 8 da lo mismo. Entonces, si nos vamos a revisar la pregunta dice, determina el rango de tiempo en que el grupo 1 tiene más producción que el 2. Entonces, en este caso, el grupo 1 tiene mayor producción hasta el día 7 en el papel, porque en el octavo los dos grupos tienen la misma producción, entonces ahí, ojo, en general acá tenemos que trabajamos con días enteros, entonces hay que tener cuidado en cómo responder la pregunta. Si por ejemplo nos hubieran dicho cuándo el grupo 2 produce más, entonces ahí yo contesto desde el día 9, no puedo decir el 8 porque en el 8 ambos grupos producen lo mismo, entonces ahí hay que tener harto cuidado y detalle con la forma de responder, chiquillos, ¿ya? Y con eso estaría listo el ejercicio. Entonces, vamos al siguiente, que es el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice, un banco dispone de una cantidad de cajas C, de C cajas, o sea, no sabemos el valor. Las cajas se abren según la hora del día. La función que representa esta situación es la función que les estoy marcando acá, cuyo gráfico es el que tenemos en pantalla, donde X representa el tiempo en horas del día y el Y representa la cantidad de cajas. Entonces nos preguntan, ¿a qué hora comienza y termina el trabajo de los cajeros del banco? Indique los valores en la gráfica. En el papel, si ustedes se dan cuenta, los valores que nos están pidiendo son estos de acá. O sea, nos están pidiendo las intersecciones, por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es tomar nuestra función c de t e igualarla a 0, al tiro. Porque nos están pidiendo las intersecciones con el eje X. Recuerden que en estos puntos de acá, el valor de Y es 0, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces vamos a tomar nuestra función, menos 5 octavos t cuadrado, más 15t, menos 80. Y le igualamos a 0. Entonces, en este caso, chiquillos, es directo. Hay que calcular las raíces. Ahora, nuevamente, al igual que en el ejercicio anterior con el 1/4, acá el 5 octavos, en lo personal, chiquillos, menos 5 octavos, yo lo trabajo como fracción, o sea, perdón, como decimal. Vuelvo a decir, siempre se trabaja en torno a la facilidad de 1. Menos 5 octavos, si ustedes lo colocan en la calculadora, es menos 0,625. Y como les digo, esto está pensado también tanto para la gente que tiene una calculadora fácil de trabajar como una calculadora que no... una calculadora más sencilla, la más básica. Entonces, con esto tendríamos que A es menos 0,625, B es 15 y C es menos 80. Y esto lo llevamos a nuestra fórmula del menos B más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, partido 2a.
Entonces empezamos a reemplazar. Nos queda menos 15 más menos 15 al cuadrado menos 4 por, chiquillos, acá acuérdense siempre con paréntesis los números negativos, menos 0,0625 por menos 80. Partido 2 por menos 0,625. Si resolvemos lo que está al interior del paréntesis, perdón, al interior de la raíz, eso nos da 25. Y abajo nos queda menos 1,25. Entonces ahora, chiquillos, aquí abrimos y sacamos nuestras raíces. De 1 va a ser menos 15 más raíz de 25 es 5, partido menos 1,25, y T2 va a ser T2 va a ser menos 15 menos 5 partido 1,25, menos 1,25. Si hacemos los cálculos respectivos, chiquillos, T1 nos da 8 y T2 nos da 16. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿a qué hora comienza y termina el trabajo de los cajeros? Comienza... No, es que quedó mal eso. Comienza a las 8 a.m. y termina a las 16. Debería haber dicho a las 8 a secar, pero se entiende la idea. Entonces, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Entonces, estos puntos de acá representan 8,0 y 16,0. Y con eso tendríamos contestada la pregunta A. Pregunta B cae de cajón. Determina el dominio contextualizado, de hecho ni siquiera lo tenemos que dudar, va entre 8 y 16. No podemos tener hora mayor, o sea, perdón, menor a 8 y mayor a 16 porque no hay cajas disponibles. De hecho, si se dan cuenta, estaríamos trabajando en las ramas negativas de la función y no tiene sentido. Entonces, en el papel, nosotros estamos trabajando en todo este tramo. Todo lo demás en la curva no existe para nosotros. Entonces, pregunta B, fuera. Pregunta C, ¿a qué hora abrirán todas las cajas? ¿Cuántas cajas tiene el banco? Si se dan cuenta, esta pregunta lo que nos está indicando es, calcula el vértice. Lo está diciendo de una manera implícita, bien difícil hay que decirlo. No es como el clásico donde hable como de máximo mínimo, pero donde habla de todas las cajas, y como tenemos nuestra función, entonces ahí estamos hablando como del máximo, de una manera, como les dije, implícita. Entonces, tenemos que calcular el vértice de nuestra función. Recuerden que el vértice es un par ordenado xy, y nuestra función c de t es igual a menos 5 octavos t cuadrado más 15t menos 80. Y acá los valores que usamos son solamente el a, que dijimos que ya era menos 0,625 como decimal, y el b era 15. Recuerden que la fórmula del vértice para x es menos b partido 2a. Entonces esto nos quedaría menos 15 partido 2 por menos 0,625. Y al resolver eso, nos da el valor de 12. Entonces con esto estamos obteniendo el tiempo. A mediodía abrirán todas las cajas. Ahora necesitamos saber cuántas cajas son las que tiene el banco. Entonces lo que hacemos, nuestro valor de I era evaluar el valor obtenido recién en nuestra función. Entonces sería C de 12 y nos quedaría menos 5 octavos de...
Menos 5 octavos por 12 al cuadrado, más 15 por 12, menos 80. Y al colocar todo esto en la calculadora, nos da un resultado de 10. Es decir, nuestro vértice es el 12,10. Si nosotros lo ubicamos en el gráfico, el punto que teníamos marcado acá es el 12,10. Y esto significa que todas las cajas abrirán a las 12 y corresponden a 10. Y con eso tendríamos respondida la pregunta C. ¿Ya? Ahora vamos a la pregunta D. La pregunta D dice, ¿a qué hora abrirán 8 cajas? O sea, ahora nos están diciendo en esta pregunta, y dice aproximadamente, o sea, son valores que nos van a dar con decimal. Ya eso es como una referencia. Nos dicen que, no era T de 8, perdón. Lo que nos están diciendo acá es que C de T es 8. Entonces, en esta pregunta, C de T es 8. Lo que tenemos que hacer es igualar nuestra función, menos 5 octavos t cuadrado, más 15t, menos 80, es igual a 8. Y como queremos calcular el valor de t, nosotros necesitamos igualar esto a 0. Entonces el 8 lo pasamos al lado izquierdo, nos pasa negativo, y 80 menos 8 nos da 88. Entonces finalmente nuestra función queda de la siguiente manera, donde sabemos que hoy otra vez es lo mismo. A es menos 0,625, aquí sobre todo si necesitamos que esté como decimal mejor, B es 15 y C es menos 88. Y esto nosotros lo reemplazamos en nuestra función. Entonces esto nos queda. T es igual a menos 15 más menos B cuadrado, es decir, 15 al cuadrado, menos 4 por menos 0,625 por menos 88. Dividido 2 por menos 0,0625. Y al resolver esto pasa una particularidad, chiquillos. El valor que nos queda dentro de la raíz es 5. No nos da una raíz exacta. De hecho, yo diría que de todas las guías que tenemos acá, este es el único ejercicio donde la raíz no nos da exacta. Entonces acá tienen que trabajarlo directamente en la calculadora, como raíz de 5. No se pongan a hacer el cálculo y después aproximen. No, trabajan directamente con raíz de 5. Entonces el valor de T1 va a ser menos 15 más raíz de 5 partido menos 1,25. Y T2 va a ser menos 15 menos, raíz de 5. Acuérdense que cuando separamos, esto es lo único que cambia, ese signo. Al calcular ambos casos, el primero aproximadamente da 10,2 y el segundo da 13,8. Entonces aquí podemos decir que a las 10 y a las 13 horas aproximadamente, porque el problema lo dice, abrirán 8 cajas.
y con eso tendríamos respondido el problema completo, ¿ya? Entonces, como les digo, uno de los pocos ejercicios donde acá esta raíz no nos da exacta. En general, esa raíz casi siempre da exacta el chiquillo, entonces no se compliquen con ello. Pero este caso era bien particular, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 10. El ejercicio 10 un poco les hacen les desordenan la función, le ponen primero el X y después el X cuadrado, entonces ahí hay que tener harto cuidado con eso. Les dicen que la propagación de un virus se modela por esa función, donde f de x indica el número de contagiados en cientos de personas y x el tiempo transcurrido. Importante, ahí en estas dos líneas nos están diciendo cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces nos están diciendo defina variable independiente y dependiente. Entonces, para la pregunta A ya sabemos que X es el tiempo transcurrido, que está en meses, y f de x, que sería en este caso como el y esto es nuestro, perdón, y en la anterior esto sería mi variable independiente, y el f de x es el número de contagiados. Y ojo, número de contagiados, miren acá, en cientos de personas. Entonces, la unidad serían cientos de personas. Y esta sería nuestra variable dependiente. Con eso tenemos la pregunta A lista. Siguiente pregunta. Dice, escriba dominio contextualizado de la función. Esto lo sacamos del texto. Si se dan cuenta, dice, X es el tiempo transcurrido en meses desde el inicio hasta el final de un año. Como la función o X está en meses, entonces acá nosotros trabajamos, no podemos decir de 0 a 1. Había otro ejercicio, creo que de la primera parte, donde también tenía esta misma pillería. Entonces, en este caso, el dominio contextualizado va a ser entre 0 y 12 meses, incluyendo ambos valores. La pregunta C nos dice, determina e interpreta el vértice de la función. Entonces, chiquillos, acá la función la reordenamos, solamente para que ustedes no se confundan, colocamos primero el x cuadrado. Entonces nos queda 2x cuadrado menos 24x más 80. Como nos piden vértice, nosotros solo ocupamos los coeficientes A y B, donde A es 2 y B es menos 24. Se dan cuenta que si ustedes se guían por la función como está escrito acá, como ustedes están mecanizados, van a ver primero el menos 24, A menos 24, B 2, y van a tener malo el ejercicio. Entonces, cuidado con eso. Vértice, chiquillos, la coordenada X es menos B partido 2A. Acuérdense que el vértice es un punto para ordenado. Y reemplazamos, nos queda menos menos 24, 24 ya era negativo, dividido 2 por 2. Menos con menos nos da más, esto queda 24 positivo, dividido 4, y eso nos da 6. Y recuerden que la coordenada y la sacamos evaluando nuestra función en el valor que nos dio en X. Entonces, evaluamos nuestra función en 6. Nos quedaría 2 por 6 al cuadrado menos 24 por 6 más 80. Y si calculamos eso, nos da el valor de 8. Pero ojo, la función está en cientos de personas, por lo tanto, cuando yo interprete este 8, yo lo voy a multiplicar por 100 y ahí voy a obtener el número de personas reales. No es que la respuesta sean 8 personas, son 800. Entonces, la interpretación del vértice en este caso será: en el sexto mes se produce, en este caso, estaríamos hablando de un mínimo, porque
el valor de A, el valor de A es positivo, por lo tanto nuestra gráfica es una parábola abierta hacia arriba, o la carita feliz, como también se dice. Se produce el mínimo de contagiados, que serían 800 personas. Y ahí tendríamos la interpretación. No olvidar, chiquillos, que cuando interpretan vértice, siempre tienen que mencionar la palabra mínimo. Siempre. No se pueden olvidar de ello. Y vamos con la siguiente. Pregunta de ¿cuándo habrá 1000 contagiados? Acá nos están entregando el valor de f de x. Es decir, acá nos están pidiendo encontrar los valores de x, sacar las raíces. Pero ojo, acá nos están diciendo f de x es igual a 1000. Pero nosotros al evaluar la función no podemos reemplazar, igualarla a 1000, porque la función está en cientos de personas. Por lo tanto, esto, al dividirlo por 100, nos queda 10. Y ese es el valor que nosotros vamos a reemplazar o vamos a igualar en nuestra función. Entonces tenemos 2x cuadrado menos 24x más 80 igual 10. Y ya sabemos que acá tenemos que llevar el valor hacia el lado izquierdo. Nos queda 2x cuadrado menos 24x más 80 menos 10, el 10 que está positivo pasa a negativo, y nuestra función finalmente queda 2x cuadrado menos 24x más 70 igual 0. Reconocemos nuestros coeficientes, A es 2, B es menos 24 y C es 70. Entonces nos vamos a nuestra fórmula. Aquí de vez en cuando se las voy recordando, en otras reemplazo directamente. Recuerda, esta fórmula va a estar, así que no es necesario que se la aprendan, pero después de hacer tanto ejercicio, casi es innato. Entonces queda menos 24 más menos. Raíz de menos 24 al cuadrado menos 4 por 2 por 70. Partido 2 por 2. Y chiquillos, al resolver lo que está al interior de la raíz, menos con menos nos queda más 24, más menos, esto nos queda raíz de 16, partido 4. Entonces, en este momento, calculamos nuestras dos raíces. X1 va a ser igual a 24 más raíz de 16, 4, partido 4, y X2 va a ser igual a 24 menos 4, partido 4. X1 nos va a dar 7 y X2 nos da 5. Entonces la pregunta decía, ¿cuándo habrá 1000 contagiados? Al final del mes 5 y del mes 7. Final del quinto y séptimo mes habrán 1000 contagiados. Y la pregunta E, finalmente nos dice calcule e interprete f de 4. Entonces, chiquillos, un regalito para el final, f de 4. Recuerden, chiquillos, que cuando les digan esa expresión, lo que le están diciendo, acuérdense siempre, ¿qué es lo que estaba al interior del paréntesis? La x. Entonces, en el papel me está diciendo x4. Entonces, es evaluar la función directamente y nos quedaría 2 por 4 al cuadrado menos 24 por 4 más 80. Si desarrollamos esta operación, nos queda 16. Y esto significa que X era el tiempo, meses, al final del cuarto mes, habrán, ojo acá,
Este 16 lo multiplicábamos por 100 porque estaba en cientos, entonces esto nos queda 1600. 1600 infectados. Y ahí pueden decir 1600 personas infectadas. Se entiende dentro del ejercicio que nos referimos exactamente a lo mismo. Entonces, chicos, con eso terminamos esta pregunta y nos vamos al último ejercicio, que es la pregunta 11. El ejercicio 11 es bastante simple, pero igual quería revisarlo. En este caso dice una empresa multinacional, o sea, en una empresa multinacional la cantidad de productos que generan está dada por la función PDH, o sea, tenemos una primera función, igual 3,2H más 3 en miles de productos, dependiendo de la cantidad de obreros, que es el H. Por otro lado, dice que dependiendo, o sea, que tiene la empresa, se estima que en T años la cantidad de obreros, o otra función, es 8 más 0,2T al cuadrado. Entonces acá lo que nos piden es ¿cuál será la producción en 3 años a partir de hoy? O sea, para la pregunta A nos dan el tiempo, que es 3. Por lo tanto, evaluamos en la función donde tenemos tiempo, que es h de t es igual 8 más 0,2t al cuadrado. Entonces, hacemos h de 3 y esto les queda 8 más 0,2 por 3 al cuadrado. Y si hacemos el cálculo de ello, denme un segundo, esto es 9 por 0,2 más 8, nos queda o nos da un valor de 9,8, que son miles de personas. Entonces el 9,8 lo multiplicamos por 1000 y nos da el valor concreto, 9.800 obreros en este caso. ¿Cuál es la idea de esto? Es que ese valor tengo que reemplazarlo en PDH, no el 9,8, porque si se dan cuenta dice dependiendo de la cantidad de obreros, H. No habla en particular para este ejercicio, no habla de miles de obreros, sino que habla de obreros. Entonces, esto nos queda P de 8.000, o sea, perdón, de 9.800, y esto les quedaría 3,2 por 9.800 más 3. Entonces, y esto nos da un valor de 31.363 productos, pero estos son miles de productos. Por lo tanto, este valor tendría que multiplicarlo por 1000 y obtendría efectivamente obtendría, perdón, el valor. Entonces serían 31.363.000 productos. ¿Y por qué sé que la respuesta está bien? Porque miren la pregunta B. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la producción sean 41.603.000 productos? Entonces, en la pregunta B, a nosotros nos dan el valor de PDH, que nos dicen que es 41.603.000. Pero, para este caso, a mí no me sirve responderla de esta forma, o ocupar este valor. Entonces, este número yo lo divido por 1000, y obtenemos el número que efectivamente tenemos que reemplazar acá. Y esto nos da 41.603 miles de productos, que es el número que yo voy a reemplazar en mi función. Entonces, acá me quedaría 3,2h más 3 es igual a 41.603. Ahora, para esta pregunta, vamos de atrás para adelante. El 3 lo pasamos al lado derecho restando.
Y esto nos queda 41.600. El 3,2 lo pasamos dividiendo. Y el valor de H nos daría 13.000, que sería la cantidad de obreros propiamente tal. Ahora, ojo, si se dan cuenta, acá este valor lo tengo en número completo, por decirlo de alguna forma. Son unidades, 13.000 obreros. Pero para la forma o la fórmula de la pregunta o de la segunda función, el HDT está en miles de personas, por lo tanto este 13.000 yo también lo divido por 1.000, obteniendo 13. Y ese 13 va a ser el cual voy a igualar mi función. Entonces, acá me va a quedar 8 más 0,2 t cuadrado es igual a 13. El 8 que estaba positivo pasa negativo, y eso nos da 5. Y el 0,2 pasa dividiendo al lado derecho. Si nosotros dividimos esto, nos da el valor de 25. Y en este caso, cuando tenemos un término al cuadrado en un lado y en el otro tenemos que despejar, simplemente aplicamos raíz. Al aplicar raíz, chiquillos, nos queda t en el lado izquierdo y raíz de 25 nos genera dos resultados. Aquí hay que tener cuidado con esto. Nos genera 5 positivo y 5 negativo. Pero como estamos hablando de tiempo en este ejercicio, la segunda opción no nos viene al caso. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la producción sean 41.603.000 productos? Debe pasar 5 años para que se produzcan 41.603.000 productos. Y chiquillos, con eso estaríamos listos. Y con eso terminamos esta segunda parte de ejercicio. Espero que les haya ayudado y que les sirva para preparar su prueba. Y bueno, ya revisen los dos videos, revisen la guía 2 también de desarrollo y la guía 3 con sus respectivos solucionarios para que vayan viendo alguna cosa que no entiendan. Un abrazo, que estén bien, se cuidan y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.